Bienvenidos al canal para Brahman. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la arquitectura general, la geometría general creada a partir de la metafísica hinduista, de la filosofía metafísica y proceso de autoconocimiento de toda esta estructura que abarca prácticamente toda la historia humana y genera un sistema de autoconocimiento que viene de miles de años. Bien, vamos a avanzar entonces. La arquitectura de la liberación. ¿Por qué la arquitectura de la liberación? Porque ya sea conscientemente, subconscientemente o inconscientemente, el ser humano por su propia naturaleza aspira a la base, lo que vamos a ver que después, que es la base esencial real de la conciencia. Pero lo primero lo va a aspirar como un ideal, que es la felicidad, la libertad, el amor, la naturaleza, el equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, tanto desde los primeros niveles de evolución del ser humano en el conocimiento hasta los actuales, el impulso es el mismo. Lo que cambia son las herramientas o los niveles de entendimiento e inteligencia que me permiten instrumentar el autoconocimiento hacia la liberación. En el nivel uno tenemos a los Vedas, sobre todo los Upanishads, pero cuando hablamos de los Vedas vamos a hablar principalmente, en este caso, como origen de la tradición oral que viene desde el fin de los tiempos. No se puede datar porque son enseñanzas, conocimientos y experiencias que vienen antes, que surgen antes de la lengua escrita, inclusive que vienen antes de las lenguas unificadas que conocemos hoy en día, como sánscrito, como eh, latín, como cualquier otra lengua antigua. Y estas tradiciones se fueron formando desde tradiciones iniciales que podríamos llamarlas chamánicas, a la luz del fuego, en, en las historias que se iban contando, los sabios, los rishis, los ancianos, a sus discípulos, a las nuevas generaciones. Luego viene un nivel 2, donde ya hablamos de interpretación y aplicación de las grandes epopeyas, como por ejemplo el Bhagavad Gita o el Ramayana, que ya son formas prácticas, tienen mucho de formas prácticas de poder aplicar en mi propia conciencia. Luego en el nivel 3 podemos llamar una filosofía que ya se vuelve un sistema en sí mismo, como el Vedanta, ¿no? El Vedanta es un sistema en sí mismo completo. Y en un nivel 4, como ya la cúspide, digamos, de ese conocimiento, ya son las prácticas que ya lo integran en la propia conciencia, como la meditación, el tantra, el yoga, y podemos añadir para el Advaita Vedanta el Jnana Yoga, que se considera que es el nivel más alto, el autoconocimiento total por comprensión pura, por inteligencia, y ya no mediado por ninguna práctica, ni siquiera prácticas necesariamente de meditación, yoga o tantra. Bien, sigamos. El Sruti, que es el conocimiento oído, es lo que he escuchado, ¿no? Es la máxima autoridad, porque se entiende que el oído contiene la esencia. Cuando se escribe, se entiende que se pierde la esencia de conexión divina con el propio
autoconocimiento, ¿no? Esto tiene que ver también porque lo oído va de boca a boca, de persona a persona. Y quien lo cuenta se entiende que ha llegado a esa autorrealización y quien lo oye puede llegar a esa autorrealización oyendo en forma directa y personalizada. En la escucha, el conocimiento espiritual no se estudia realmente ni se aprende, sino que se llega como a un eureka, como a un sentido de asombro a través de la escucha. Ese asombro a través de la escucha que revela nuestra naturaleza es el Sruti, que es el que se da en forma directa, de maestro a discípulo. Y se entiende que los Vedas era la forma directa en la cual se comunicaba la información antes de la escritura. Bien, y esta estructura de Sruti luego se va plasmando y se va como si fuera una cascada, el conocimiento va transitando y decantando en sí después de cierto tiempo, cuando empieza la escritura, se empieza a dejar escrito. Antes se memorizaba, por eso estaba el mantra, por eso las escrituras están escritas en mantras, con ciertas rimas, con cierta fonética, con cierta estructura que tiende que facilita la memorización, igual que es mucho más fácil memorizar una canción, ¿no? Porque tiene melodía, tiene ritmo, tiene emoción, tiene un montón de cualidades que hace que una canción sea más fácil de memorizar, sobre todo si es pegadiza y tiene muy buena eh, poesía, a memorizar un texto neutro. Bien, entonces, el Rig Veda es el primero de los Vedas, son himnos, alabanzas, que son a los dioses y representa esa primera conciencia de divinidad. El Yajurveda ya se empiezan a crear fórmulas para crear ya el ritual mucho más institucionalizado. Recordemos que el ritual era el sustituto de la comprensión, ¿no? Cuando en épocas remotas se necesitaba generar un ritual porque si no, no se podía conceptualizar, no había herramientas conceptuales para poder explicar una cosmología. Se hacía con el ritual, con los objetos, con los elementos del ritual, ¿no? Bien. Luego el Samaveda, que ya empiezan a generar ya ciertas complejidades un- con modelos de formas de cantar, de musicalizar y demás. Empiezan ya a generar una estructura para seguir y armonizar ese conocimiento. Y el Artavaveda ya empieza a tener todo tipo de ya es una explosión de conocimiento, fórmulas, enseñanzas, historias y demás, que ya se empieza a abrir una gran enciclopedia, ¿no? Pero esto es una evolución del conocimiento. La, mm, la experiencia o la evolución de este conocimiento viene, digamos, desde los Upanishads, que es el núcleo más profundo. Los Aranchaka son como textos, ¿no? Textos, digamos, un poquito más externos en ese sentido. Los Brahmanas son colecciones de himnos y mantras. Y el Samhita, ¿no? La capa externa o más externa ya es como una formalización de todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué
por qué vemos cómo se va unificando el conocimiento y se va cada vez volviendo más abstracto, más impersonal, ¿no? Por eso los Upanishads ya hay un sentido de conciencia completamente abstracto y vemos como en las capas más superficiales, ¿no? Donde están los ritos, los mantras y demás, las capas más externas, hay más instrumentos que necesito mediar. ¿Entre qué? Entre mi conciencia y la divinidad. Necesito mediarlo por instrumentaciones, ¿no? Rituales. Esa instrumentación, que es el ritual, va a estar y va a ser necesario hasta que madure el intelecto tanto a nivel histórico, esto pasa lo mismo en la evolución histórica del ser, como en la evolución histórica de la humanidad. Es lo mismo que ha pasado en la evolución histórica de la humanidad, es lo mismo que pasa en una persona individual desde que nace hasta que muere. Pasa por los mismos procesos que ha pasado en la humanidad. Bien, del fuego externo a la luz interna, ¿no? Los Vedas tienen énfasis en ritual, en un fuego, ¿no? que integra todo el ritual, em, la invocación, ¿no? de deidades externas que tienen que ver con, sobre todo con las fuerzas de la naturaleza, y los Upanishads, la migración a los Upanishads. Recordemos que los Upanishads es una síntesis dialéctica de los Vedas. Y ya, como en los Upanishads, ya hay conciencia pura de uno mismo. Y ya no hay esa fragmentación necesariamente que hay en los Vedas. Recordemos que los Vedas son materialistas, instrumentan materialmente. Por eso es el ritual. En cambio, los Upanishads ya son abstractos. Y como son abstractos y son básicamente intelectuales, genera una metafísica basada en las preguntas ¿quién soy yo? ¿No? ¿Qué es el ser? ¿Qué es la liberación? ¿No? Empieza ya el autoconocimiento interno. Los Vedas son espiritualidad externa, espiritualidad materialista. Los Upanishads son espiritualidad interna. Siempre, obviamente, que no podemos ser al 100% definir como materialista los Vedas y como espirituales o psicológicos a los Upanishads, porque obviamente que en textos tan grandes, tan extensos y profundos, hay de todos los dos, pero hablamos de la proporción de cada uno. Igual que está la balanza, hay una proporción. Bien, hay grandes frases, los sabios dicen que una sola de estas frases, una sola eh, son como flechas que van hacia el autoconocimiento total. Si uno comprende acabadamente una de las principales frases, ¿no? de los Upanishads, ya estaría cumplido toda la meta de los Vedas, los Upanishads y todos los conocimientos, con una sola frase comprendida en forma acabada y total, como el Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, ¿no? Como tú eres eso, Tat Tuam Asi, o cualquiera de las frases potentes o más poderosas del hinduismo por sí mismas, ya son la llegada directa al autoconocimiento total. Obviamente que voy a necesitar poner contexto y darle refuerzo a esa frase, y para esto voy a tener que, evidentemente, tener la robustez o el contexto de los Vedas y los Upanishads. Bien, continuamos. Sriti, la traducción de la metafísica a la cultura, lo recordado, ¿no? Lo recordado, cómo la tradición transmitió e interpretó la revelación para la sociedad, ¿no? Ya
cómo llega el Sriti, ¿no? a, digamos, al público general. Recordemos que el Sruti es el oído de maestro a discípulo, llegaba en forma directa, era directo, el autorrealizado, el Rishi, el que llegó al autoconocimiento, se lo decía en forma directa, personalizado, ¿no? En cambio, lo recordado, el Smriti, lo recordado, ya tiene, digamos, un conocimiento de segunda mano en línea con esto. Es, es algo que ya no va directamente del autorrealizado, que se lo dice en el oído al discípulo, sino que es algo que ya se recuerda y se empieza a registrar, ¿no? ¿En qué? Epopeyas, cómo lo gira y lo que es eh, el formato, digamos, de Dharma, ¿no? De una ley y un orden. Entonces, estos textos que ya son lo recordado son como grandes recopilaciones, por ejemplo, Ramayana, Mahabharata, que el Mahabharata integra el Bhagavad Gita, los Puranas, ¿no? Y esta síntesis o traducciones son para generar un entendimiento más general. Porque cuando vemos y podemos leer el Bhagavad Gita o el Ramayana, vemos que expresan los Vedas, expresan los Upanishads, expresan los conocimientos profundos, pero en forma sintética y en forma de historia y en forma eh, simbólica que hace que sea posible ese conocimiento que llegue a todo el mundo. Bien, y acá ya nos metemos un poco en la máxima joya, ¿no? La máxima joya de esta síntesis mm, del Vedanta, que es el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es, como dice acá, Upanishad puesto en práctica, ¿no? Puesto en práctica, ¿a través de qué? De una epopeya, el Mahabharata. Y el Mahabharata contiene dentro de un gran texto al Bhagavad Gita, que es, digamos, la máxima joya de la literatura hinduista, porque tiene la capacidad de generar una síntesis perfecta entre una comprensión práctica, una comprensión que puede llegar a cualquier persona, en un drama clásico y que al mismo tiempo conserva las enseñanzas sagradas y da la posibilidad de llegar al conocimiento védico y los Upanishads, eh, que de otra forma sería casi imposible para la gran mayoría de las personas, porque la gran mayoría de las personas no tienen el tiempo o el foco de poder estudiar sánscrito, estudiar los textos védicos y Upanishads, poder comprender su profundidad. Recordemos que son textos muy extensos, que hay que tener en cuenta sus métricas, su fonación, eh, tienen todo un contexto y además tienen tanta densidad que es como leer enciclopedias, ¿no? O sea, es un conocimiento acumulado en el cual tengo que poder tener síntesis inteligentes, ¿no? Transversales de ese conocimiento para que realmente pueda volverse una experiencia en mi propio presente, ¿no? Entonces, puede ser tan caótico como leer una gran enciclopedia. Por eso, el Bhagavad Gita viene a solucionar esto. Bien, y en esta
metafísica para la vida real, une los principales pilares, ¿no?, de este conocimiento como karma yoga, la acción sin apego a los frutos, ¿no?, que es actuar sin ego, como bien hemos visto en otros videos. Uno tiene derecho a la acción, pero no a sus frutos. Eso es acción sin ego. También el otro pilar, el Bhakti Yoga, que es la devoción, entregarse totalmente y en ese entregarse disolver el ego, la sensación de un yo separado. Y el Jnana Yoga, que es el conocimiento directo del ser. El, la capacidad de autoconocimiento mediante la autoobservación pura, sin mediar instrumentación externa. Bien. Después, la filosofía védica se va dividiendo en subramas del conocimiento, porque al ser tan extenso no solo tiene muchas líneas de conocimiento, sino también tiene muchas formas de abarcarlo, ¿no? Desde la lógica, desde las categorías o etiquetas, desde los tattvas, los 25 tattvas, que son una explicación, digamos, de elementos, ¿no?, sucesivos que completan el conjunto de la realidad. Desde el yoga, que es una meditación, una práctica interna que también puede ser externa, pero es una práctica individual, ¿no?, sobre el cuerpo y la mente. Eh, la interpretación védica y la metafísica como culminación, como fin de los Vedas de Vedanta. Vedanta significa fin de los Vedas. Y esto es muy importante. Fin de los Vedas no solo como título de un foco de conocimiento o un modelo de entender los Vedas, sino también comprender que el único objetivo de los Vedas y de los Upanishads es el autoconocimiento de mi propia naturaleza. Una vez que eso se da, ya está. No necesito quedarme apegado a los Vedas o a los Upanishads de ninguna tradición ni nada, porque el foco, el sentido de los Vedas y de los Upanishads es generar esa autoexperiencia en mí. Cuando la logré, ya no son necesarios. Porque si yo me quedo apegado a los Vedas, a los Upanishads y no realmente a lo que apuntan, a lo que necesitan generar en la autoconciencia, me quedo atrapado en el conocimiento y me vuelvo un intelectual y no genero autoconocimiento, genero conocimiento y quedo atrapado en lo que tantas veces advierte el hinduismo, que me quedo atrapado en la rueda del samsara, en Maya, en la ilusión del conocimiento. Conozco muchas cosas, muchas lenguas, muchos conocimientos, muchos textos, pero no me conozco a mí mismo. El único objetivo de los Vedas es conocerse a uno mismo. Cuando uno se conoce, puedo descartarlos en absoluto. No tengo ninguna necesidad de continuar leyendo una sola letra de los Vedas. Eso ya está generado en mí. Los Vedas corren en mi propia conciencia, los Upanishads. Todo corre en mi propia conciencia. El tema es que yo lo proyecto externamente, hasta tanto como conocimiento, hasta tanto lo pueda comprender. Igual que el ritual, en una proyección externa temporal hasta que pueda comprender a nivel humanidad o a nivel individual que los elementos de la conciencia están todos internamente en mí. No necesito hacer un ritual externo para el autoconocimiento. Tampoco necesito conocimiento externo para el autoconocimiento. Bien, el Vedanta tiene tres pilares: Upanishads, los famosos textos, el Bhagavad Gita, que recordemos es como una síntesis de los Upanishads, y los Brahma Sutras, ¿no?, que es un poco, otra vez, ¿no?, una sistematización.
Después, en el mismo enfoque de Advaita, recordemos que la definición completa de Advaita es Advaita Vedanta, que significa, como tenemos aquí, y en lo cual hacemos foco en este canal porque consideramos que es la filosofía más profunda y esencial de la humanidad, Advaita Vedanta. Advaita, como dijimos, es el fin de los Vedas. Comprendí que los Vedas corren en mi conciencia, no están afuera, y que esos Vedas deben finalizarse para que se pueda generar esa autoconciencia Advaita. Cuando viene Vedanta, comprendo o le doy fin a los Vedas porque ya comprendí y se generó la experiencia en mí mismo. ¿Qué experiencia se generó de Advaita? Que es el sentido de no dualidad, que todo es uno y todo está integrado, no solo intelectualmente, como autoexperiencia, y no como experiencia de forma, no como una experiencia, como si fuera un viaje, no, estuve en tal lado, volví y me pasó tal cosa, sino como una experiencia de fondo, una comprensión profunda de fondo. Eso lo llamamos a experiencia, ¿no? Bien, cuando se da la a experiencia o la comprensión de fondo, eso mismo que comprende de fondo, que es abstracto, que es una comprensión de 180 grados, que es eh, la comprensión desde el mismo proceso de comprender, me vuelvo lo que comprendo. Y eso que comprende es no dual, no es el ego, es el sentido no dual, la conciencia total. Esa no dualidad llega al poner fin a los Vedas, que es Vedanta. Bien, el mayor, el mayor maestro de esta tradición, fundador y creador, es Adi Shankaracharya, ¿no? Su principal concepción es que el Atman, que es el ser, es igual a Brahman, la conciencia total, ¿no? La conciencia total como conciencia en sí misma. Y la forma de liberación es mediante el conocimiento puro o directo, que nosotros en este canal lo llamamos autoconocimiento, no mediado por nada. Puedo mediarlo por algo porque necesito en el momento, porque lo necesito en términos temporales, sabiendo que no me va a llevar a nada. Sí, o sea, el recuerdo del yo soy, la meditación, leer textos de autoconocimiento pueden servir, pero comprender realmente que eso que yo necesito llegar, como en la experiencia de no dualidad, ya está expresado aquí y ahora presente. Simplemente estoy distraído de esa realidad. Por eso es a través de el conocimiento directo o el autoconocimiento. No hay nada mecánico de causa y efecto que yo necesite hacer para que eso se realice, porque eso siempre está realizado. Después, lo que llamamos la no dualidad calificada, que expresa también que la conciencia es no dual, pero expresa separaciones, ¿no? Ramanuja es el principal precursor de esta filosofía, o fundador, y digamos, si bien la conciencia es no dual, hay como separaciones, ¿no? De alma, Dios, ser humano, ¿no? En el fondo es no dual, pero esas separaciones eh, son más tenidas en cuenta. Para el Advaita es radical, todo es ilusorio. Lo único que existe realmente es el Atman como ser, que además es idéntico a Brahman como conciencia total. Bien. Y Ramanuja tiene un énfasis más plantado en lo devocional. Y acá algo importante. ¿Por qué lo devocional? Porque obviamente necesita generar separaciones entre el hombre y Dios, el alma y el cuerpo, porque para tener un enfoque o énfasis devocional debo tener un objeto externo al cual devocionarme. En la concepción de Shankaracharya es imposible generar devoción porque todo es uno mismo, porque todo es ilusorio, y por lo cual, ¿a qué me voy a devocionar? No hay objeto externo. En cambio, en Ramanuja sí, crea un objeto externo, por más que sea una no dualidad, mantiene
estructuras internas duales para poder tener objeto de devoción. Y por último, el Vaita o el dualismo, Dios y el alma son entidades completamente distintas, con permanencia, con fijeza, ¿no? Ya son estructuras fijas y constantes, y ya es una devoción todavía aún más fuerte, porque Dios es algo constante, el alma es algo constante y demás. Entonces, por eso también, como todavía la separación es más fija, y ya no hay una no dualidad, sino que hay una dualidad, existen las, los, los seres y objetos y el mundo y la fenomenología, cada uno tiene esencia en sí mismo, y yo me voy a devocionar a esas esencias. Eso es el dualismo. Bien, entonces, las, la metafísica en la comprensión final de todo el proceso de conocimiento, la metafísica tiene una instrumentación interna, ¿no? Esta instrumentación, por ejemplo, en los Yoga Sutras se crean dispositivos, ¿no? Recordemos que los Yoga Sutras no son Advaitas, pertenecen a la filosofía ya más tántrica, más dualista y demás, porque ya genera instrumentaciones mecánicas en la química, en la psiquis, en la conciencia, para ir generando transformaciones interiores para llegar a primero samadhis temporales y después samadhi permanente. Esa es una de las instrumentaciones, ¿no? Y lo que es el enfoque, digamos, tantra del Shakti a través de mantras, a través de generar también transformaciones en lo que llamamos el cuerpo sutil, en la energía. Eso tiene que ver también, o tiene similitudes con el chamanismo, cuarto camino, etcétera, etcétera. Pero, como vemos en este canal, el, creemos que la filosofía metafísica y práctica interna de autoconocimiento del Advaita es superior a todas estas tradiciones porque eh, ya comprende que todo está dado y autorrealizado aquí y ahora. Simplemente hay que poder recordarlo, saberlo, comprenderlo. Bien, entonces, evolución interna de una tradición milenaria, Vedas, ¿no? Hay un cosmos de dioses, ¿no? Y una deidad externa, por eso necesito el ritual. Gita, la enseñanza en este caso de los principios de cómo lo vivo, ¿no? El gran Dharma. Vedanta, cómo entenderlo rigurosamente y cómo al comprenderlo se expresa esa conciencia interior de autorrealización. Y yoga, recordemos acá no hablamos del Yoga Sutra de Patanjali, sino yoga como unión de ese proceso, ¿no? El Jnana Yoga se une mediante el autoconocimiento, en este caso el Advaita, y se unifica con Brahman, el Brahman absoluto, que es lo que llamamos en este canal el Parabrahman, ¿no? Y ese es el proceso evolutivo de un individuo desde que nace y de la humanidad desde que surge también. Podemos siempre hacer un paralelo entre la evolución de la humanidad y la evolución de una persona desde que nace hasta que muere. Es el mismo proceso. Bueno, y acá vemos un poco el mapa de un organigrama, ¿no? De los Vedas, eh, cómo se van generando una estructura interna, ¿no? Cómo los Upanishads van generando una síntesis, el Samkhya y el Yoga lo va a ir ordenando y va metodizando. El Bhagavad Gita va generando una síntesis también práctica. Los Brahma Sutras y el Vedanta Advaita ya generan, sobre todo el Vedanta Advaita, una autoconciencia y impele a una autorrealización interna. Ya no es externo el conocimiento, sino que es interno. Puranas y Bhakti tienen líneas generales, pero con diferente foco. Y el Tantra y el cuerpo sutil también trabajan, digamos, con elementos
o con los koyas para ir generando experiencias, eh, quizá en algunos momentos más tántricas o más limitadas al cuerpo-mente. Bien, con esto ponemos, ponemos fin a este esquema general de lo que es la evolución del conocimiento y cómo se vuelve a través de pasar del ritual material a generar una conciencia, una psicología, una conciencia y luego a una autorrealización de unidad o no dualidad en Brahman, conocida en último término, en el último eslabón, que es la identificación con el absoluto para Brahman. Esa es toda la evolución de la conciencia y toda la evolución del buscador en una vida humana. Muchas gracias.